Hoy nos sumergimos en una serie de extractos de un libro que es, fascinante. Diagnóstico diferencial en fisioterapia. Un texto clave, desde luego. Y el objetivo que nos hemos marcado es ambicioso. Queremos entender cómo un fisioterapeuta se convierte en una especie de detective del cuerpo. Me gusta mucho esa analogía, la del detective. Porque no se trata solo de encontrar dónde duele, ¿no? Se trata de descifrar por qué duele. Y a menudo la respuesta está en el sitio más... Inesperado. Exacto. Es la diferencia entre poner una tirita en un síntoma y desentrañar la causa real de la avería. Y a veces esa avería no es la que parece. Y el libro, fíjate, no pierde el tiempo. Salta directamente a una cuestión que parece casi de política profesional. Sí, una cuestión peliaguda. La de si un fisioterapeuta puede o debe diagnosticar. El autor habla de una preocupación por proteger los dominios profesionales. Claro. Y para evitar esos conflictos se usan eufemismos como diagnóstico funcional o diagnóstico de fisioterapia. Suena un poco a querer decir algo sin decirlo del todo, ¿verdad? Es una batalla terminológica, sí, pero con un fondo muy importante sobre las competencias de cada uno. Pero el libro aquí es muy claro. Adopta una postura muy firme. Ah, sí. ¿Qué dice exactamente? Pues mira, hay una cita que es el pilar de todo el texto. Dice: emitir un diagnóstico es una tarea común de todos los profesionales de la asistencia sanitaria, no solo de los médicos, y en sí misma no es un acto médico. O sea que la idea es que si vas a arreglar algo, primero tienes que saber qué está roto, seas quien seas. Justo eso. Es una declaración de intenciones en toda regla. Y para respaldarla, el libro no se anda con chiquitas. Menciona un estudio británico que es bastante revelador. Muchísimo. Compararon directamente los resultados del tratamiento de pacientes ortopédicos ambulatorios. Pacientes que no necesitaban cirugía, entiendo. Eso es. Y compararon a fisios especializados con cirujanos ortopédicos. La conclusión fue demoledora. A ver, Que un fisioterapeuta con la formación adecuada es tan eficaz como cualquier cirujano para este grupo de pacientes. ostras. Eso redefine por completo el rol del fisio, ¿no? Lo saca del gimnasio y lo coloca en la primera línea de la evaluación clínica. Totalmente. Vale, entendido el contexto, vamos al método. ¿Cómo empieza esta investigación detectivesca? El libro se apoya mucho en el sistema del Dr. James Siriax. Sí, que es básicamente un protocolo para interrogar al cuerpo de forma muy metódica. ¿Y en qué consiste? Lo que es brillante de este método, que se llama valoración selectiva de la tensión de los tejidos, es su lógica. Es aplastante. A ver, explica eso. La premisa es: si sospechas de una estructura, sométela a tensión de forma aislada y observa qué pasa. Es un proceso de provocación controlada para que el tejido culpable, se delate. Es como si un mecánico, en vez de cambiar todo el motor porque el coche hace un ruido raro, Sigue, me gusta la analogía. probara cada pieza por separado. A ver, vamos a probar solo la batería. No es. Vale. Ahora solo el alternador. Tampoco. Y así hasta que una de las pruebas da positivo. Eso es. Y tienes al culpable. Has dado en el clavo. Es el método de Sherlock Holmes, en esencia. Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Se aplica directamente aquí. Directamente, se dividen las estructuras en dos grupos. Tejidos contráctiles, o sea, músculo y tendón, Vale. y tejidos inertes, cápsula articular, ligamentos, hueso. Y cada test intenta estresar uno de esos componentes mientras deja a los demás, digamos, en paz. Entiendo. Así que si un movimiento pasivo duele. El músculo está fuera de sospecha, porque no se está contrayendo. La culpa tiene que ser de una estructura inerte. Y aquí llega la primera gran sorpresa que me he llevado con el texto. A ver, Que uno pensaría que esta investigación empieza con el paciente en la camilla moviendo una pierna o un brazo. Pero no. ¿dónde empieza entonces? Empieza con una silla y una conversación. Es que no puede empezar de otra manera. El dolor es completamente subjetivo. La única persona que tiene información sobre ese dolor es quien lo siente. Claro. A esta fase se le llama exploración subjetiva y es posiblemente la más importante de todas. Y lo primero es trazar el perfil del paciente: edad, sexo, profesión, aficiones. Que puede sonar a cotilleo, pero cada dato es una pieza del puzzle.
El libro lo ilustra con estadísticas muy potentes, ¿eh? Sí, son muy clarificadoras. Por ejemplo, ante un dolor lumbar, la probabilidad de que sea por cáncer de próstata es mucho mayor en un hombre de 60 años que en uno de 30. Lógico. O que el cáncer de mama es 146 veces más frecuente en mujeres. No es discriminación, es pura epidemiología para acotar las sospechas. Exacto. Una vez tienes el quién, pasas al qué, cómo y cuándo del dolor. Apareció de golpe, ha ido creciendo poco a poco, es un dolor sordo y constante o es agudo y eléctrico. La descripción es clave. Clave. El texto diferencia muy bien entre el dolor somático, que es más bien sordo, localizado, como un dolor de muelas, en una articulación, Vale, ese lo conocemos todos. y el dolor radicular. Este es el que la gente describe como una descarga, un latigazo, como una bala, dice el libro. Suena muy intenso. Lo es. Es un dolor que viaja por un trayecto muy definido y que nos está gritando que una raíz nerviosa está siendo comprimida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria, porque el libro explica que el dolor que sentimos en un sitio puede ser una falsa alarma. Una señal enviada desde otro lugar muy distinto. Habla del dolor referido desde órganos internos. Este es uno de los campos más delicados y cruciales del diagnóstico diferencial, porque un fisio puede ser el primer profesional que ve a una persona con una patología grave que no es musculoesquelética. O sea, que le llega a un paciente por un dolor de hombro. ¿Y el problema no está ahí? Exacto. El texto da ejemplos clásicos que todo clínico debe tener grabados a fuego. El hígado y la vesícula biliar, por ejemplo, pueden manifestarse como un dolor persistente en el hombro derecho. Espera. Eso es un cambio de paradigma total para cualquiera que haya tenido un dolor crónico. ¿Lo es? Significa que ese dolor de hombro que no se va con nada, que no mejora ni con reposo ni con ejercicios, ¿Podría no tener nada que ver con el hombro? ¿podría ser el cuerpo pidiendo auxilio por un problema en un órgano interno? Totalmente. Se menciona un caso de estudio clásico. Un hombre de 50 años con un dolor en el hombro derecho que no remitía. Pasó meses con tratamientos para una supuesta tendinitis, Sin éxito, imagino. sin ningún éxito. Finalmente, un fisio más agudo se percató de otros síntomas muy sutiles. Fatiga, molestias digestivas. Lo derivó al médico y resultó ser un problema hepático. El dolor de hombro era solo el mensajero. Exacto. El páncreas puede hacer lo mismo hacia el hombro izquierdo, y el riñón puede dar un dolor lumbar terrible que se irradia a la ingle. Reconocer estos patrones puede literalmente salvar una vida. Vale, una vez que el fisio ha recogido todas estas pistas verbales, el siguiente paso, supongo, es buscar pruebas físicas que las confirmen o las desmientan. Justo, Es ahí cuando empieza la observación, incluso antes de tocar al paciente. justo ahí. La observación es el siguiente capítulo, y empieza desde que la persona cruza la puerta de la consulta. ¿Tan pronto? Sí. La forma de caminar, la marcha, es una fuente de información brutal. La más común es la cojera antálgica, que es muy intuitiva. Acortas el paso y el tiempo de apoyo sobre la pierna que duele. Lógico, para evitar el dolor. Pero hay otras más específicas, como la cojera de Trendelenburg. Ese nombre ya suena más técnico. Pero es fácil de entender. Si al apoyar el peso en la pierna derecha, por ejemplo, la pelvis y el hombro del lado izquierdo se caen, Vale. eso indica que los músculos abductores de la cadera derecha, los que estabilizan la pelvis, están débiles. Ya tienes una pista anatómica muy concreta sin haber tocado al paciente. Me llama la atención el ejemplo de la tortícolis, el cuello torcido de toda la vida. Ah, sí. La mayoría pensamos que es por una mala postura al dormir, pero el libro dice que la edad del paciente lo cambia todo. Es que es crucial. En un adolescente o un adulto joven, una tortícolis aguda, aunque sea muy dolorosa, suele ser un problema biomecánico que se resuelve en una semana o 10 días. Lo normal. Pero el libro advierte, si se prolonga en el tiempo, hay que empezar a sospechar de algo más. En cambio, en un niño muy pequeño, una tortícolis puede ser un signo de una infección de garganta o de patologías mucho más graves. El mismo síntoma, dos mundos de diferencia según el DNI. Exactamente. También se habla de observar la atrofia, la pérdida de músculo, y hay una zona que, según el texto, es para encender todas las alarmas. Sí, los músculos intrínsecos de la mano. Son esos pequeños músculos entre los huesos de la palma. Los que los permiten hacer la pinza y movimientos finos, esos. Si se observa una atrofia ahí, que la mano parece como más esquelética, es una señal de alerta máxima. Puede ser uno de los primeros signos de una enfermedad de motoneurona.
O sea que obliga a una derivación inmediata. Inmediata y neurológica. Vale. Observar las manos o la postura tiene todo el sentido del mundo. Pero he leído en los extractos que el fisio llega a fijarse hasta en la cara del paciente. Sí, claro. En los párpados o en el tamaño de las pupilas. A primera vista parece algo que haría un neurólogo en una serie de médicos, no un fisio en su consulta. Se busca la confirmación de sospechas que pueden haber surgido en la conversación. La cara es un mapa neurológico. Buscas asimetrías. Por ejemplo, una aptosis. ¿Qué es eso? Es una ligera caída de un párpado. O si una pupila está más contraída, que es miosis, o más dilatada, midriasis, que la otra. Por sí solos pueden no significar mucho, pero juntos pueden contar una historia. Una historia muy preocupante. El libro describe el síndrome de Horner. Síndrome de Horner. Es una tríada de signos muy específica en un lado de la cara. 1, la ptosis o caída leve del párpado. 2, la miosis o contracción de la pupila. Y 3, la anhidrosis, que es la falta de sudoración en esa mitad de la cara. Vaya. Si un fisioterapeuta observa esos 3 signos juntos, tiene delante una de las mayores banderas rojas que existen. ¿Y por qué es tan grave? ¿Qué está pasando en el cuerpo para que la cara reaccione así? Lo que indica es que hay una interrupción en la vía nerviosa simpática que va a la cara. Es como si hubieran cortado un cable. ¿Y las causas? Pues las posibles causas son muy serias. Un tumor en el vértice del pulmón, el tumor de Pancoast, que está comprimiendo esos nervios, un cáncer de mama extendido o incluso una disección de la arteria carótida. Entendido. Fijarse en la cara no es de película, es parte de una exploración exhaustiva. Desde luego. Con todo este arsenal de datos, de la conversación, la observación, llegamos al punto clave. ¿Cómo sabe el fisio cuándo decir hasta aquí, esto no es para mí, necesita ver a un médico urgentemente? A eso el libro lo llama las banderas rojas o signos de alarma. Son hallazgos que no encajan en absoluto con un problema mecánico o musculoesquelético. Son cosas que gritan peligro. Exacto. La primera categoría son los síntomas sistémicos: fiebre, pérdida de peso inexplicable, un malestar general que no se va, sudores nocturnos. O sea, cuando el problema parece afectar a todo el cuerpo, no solo a una rodilla o a la espalda. Eso es. Luego están los signos neurológicos duros. Por ejemplo, que el paciente refiera parestesias, esa sensación de hormigueo, en ambas manos y ambos pies a la vez. Eso suena a un problema más central, no periférico. Exacto. O si durante la exploración se encuentran reflejos muy exagerados, lo que llamamos hiperreflexia, o signos claros de compresión de la médula espinal. El texto menciona 2 de esos signos con nombres curiosos, el signo de Babinski y el clonus. ¿Puedes explicarnos de forma sencilla qué vería un fisio? Claro, el signo de Babinski es muy visual. Se estimula la planta del pie, del talón a los dedos. Lo normal en un adulto es que los dedos se flexionen, se encojan. Vale. Si en lugar de eso el dedo gordo se extiende hacia arriba y los otros se abren en abanico, eso es un Babinski positivo. Indica un problema en la vía nerviosa que va del cerebro a la médula. ¿Y el clonus? El clonus es aún más llamativo. Si estiras bruscamente el tobillo, por ejemplo, en lugar de quedarse quieto, el pie empieza a dar sacudidas rítmicas, como un temblor que no puede parar. O sea que ambos son signos inequívocos de que algo va mal a nivel central. Y que requiere una investigación médica inmediata. Y para rematar, el libro describe algo llamado el signo de la nalga. El nombre es peculiar. El nombre es casi cómico, pero la implicación es de todo menos graciosa. No es un solo signo, es un conjunto de 7. A ver, cuéntame. Imagina un paciente con un dolor terrible en la nalga y la cadera. Le pides que se incline hacia adelante y no puede. Intentas doblarle la cadera pasivamente y está bloqueada y es muy dolorosa. El glúteo está hinchado y sensible. Un cuadro bastante claro, parece. Cuando se dan varias de estas condiciones juntas, el diagnóstico más probable es una patología grave en la pelvis, por detrás de la articulación de la cadera. Puede ser un absceso, una infección ósea o un tumor. Vamos, que es un cuadro clínico que te obliga a coger el teléfono. Y llamar al médico que derivó al paciente. Sí. Entonces, si lo entiendo bien, este proceso de diagnóstico diferencial es tanto para encontrar qué tratar como para saber, y esto es casi más importante, qué no tratar. Y derivar. Es una red de seguridad. Has dado con la definición perfecta. Es la mayor responsabilidad de un clínico de primera línea, saber dónde están sus límites y proteger al paciente.
A modo de resumen, lo que nos enseñan estos extractos es que el trabajo de un buen fisioterapeuta es un ejercicio de razonamiento clínico de altísimo nivel. Totalmente. Combina la narrativa del paciente, la agudeza visual de un observador entrenado y la lógica de las pruebas para construir un caso, casi como un fiscal. Totalmente. Y me gustaría terminar con una reflexión final que el propio libro deja en el aire y que me parece muy honesta. Adelante. El autor reconoce que, aunque la experiencia clínica de décadas respalda la utilidad de estos métodos, algunos de ellos, especialmente los más biomecánicos, son difíciles de validar con el tipo de evidencia científica que se exige hoy. Claro, los ensayos clínicos aleatorizados y todo eso. Es difícil hacer un estudio a doble ciego sobre una técnica manual. Imposible. Es la eterna tensión entre el arte de la clínica y la rigidez de la ciencia de laboratorio. Y eso nos deja con una pregunta final, entonces. Exacto. Una pregunta que no es solo para la fisioterapia, sino para muchas disciplinas de la salud. Cuando la experiencia acumulada durante generaciones apoya un método que funciona en la práctica diaria, pero las pruebas científicas puras son escasas o no concluyentes. ¿Dónde ponemos la balanza? Ahí está la clave. ¿Cómo navegamos esa tensión entre lo que funciona en la camilla y lo que se puede demostrar en un paper? Es una pregunta abierta. Y un gran desafío para la medicina moderna. El gran desafío, sin duda.